la medida que permanecemos en Él, nuestras vidas van siendo transformadas, cambiadas. No hay cambio cuando nos desconectamos de la fuente, que es Dios, su palabra, la comunión, la relación con el Espíritu de Dios a través de el orar, el interceder, el tener ese apego con las herramientas que Él nos ha puesto al alcance, la oración, la palabra y los ejercicios espirituales en diversas facetas, el ayuno, la vigilia, el orar juntos, el tener una compañía que ore a favor de una petición específica, trae rompimientos. La declaración de la sangre de Jesús y una serie de revelaciones que tenemos en la Biblia nos hacen poseedores de bendiciones y cubiertos con la protección de Dios, la protección del Señor. Y los tiempos que vivimos no son tiempos fáciles, como decía la pastora, son tiempos difíciles, tiempos finales, que no solamente los estamos viviendo aquí en Venezuela, sino que es un nivel de oscuridad a nivel mundial. La enfermedad que azota las naciones no es en continentes particulares, sino que es en toda la tierra está propagada. Por eso se le connotó como pandemia, porque pandemia es porque se expande por todas las naciones o todo el planeta. Y estas situaciones estaban profetizadas por Jesús en Mateo 24. Y yo creo que en los últimos tiempos, la Biblia nos dice en Isaías que mientras tinieblas cubran la tierra, sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios, resplandecerá gran luz. Amén. Sobre la iglesia no va a establecerse la oscuridad, sino que en medio de la oscuridad habrá un resplandor, una luz que testifica que hay un Dios, que hay alguien superior a lo que está sucediendo naturalmente, y se llama Dios. Amén. Sobre nosotros como iglesia resplandecerá la luz. Donde hay crisis, nosotros veremos oportunidades. Amén. Donde hay enfermedad y otras situaciones similares, veremos sanidad e intervención de Dios. Porque el Dios al que servimos es fiel a su palabra y ninguna de ellas pasará o quedará sin cumplimiento. Toda la palabra es viva y tiene cumplimiento en el kairos o el tiempo de Dios. Yo sé que las profecías están cumplidas para el advenimiento, para que la iglesia sea levantada. Pero ¿por qué Dios ha retardado que esa promesa se haga realidad? Yo creo que es el gran amor de Dios para toda la población existente hoy, que es mucha, no queriendo que tanta gente se pierda, sino que el mayor número de personas vengan a los pies de Cristo, vengan arrepentidos y convertidos, y lleguen a ellos también tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de reposo, tiempos de vida eterna para familias, comunidades enteras, para naciones. Yo creo que lo mejor de Dios está por manifestarse a nivel mundial y a nivel local. ¿Quién es responsable de la bendición en Venezuela? Nosotros, los que habitamos en Venezuela. En lugar de estar viendo crisis, en lugar de estar viendo caos, en lugar de estar viendo tanta carestía en el país, debemos fijar nuestra vista en Jesucristo, en Jesús. Debemos poner nuestra vista en Él, confiar en Él, orar, establecer más intimidad con nuestro Dios, y vamos a cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra óptica cambiará, nuestras perspectivas cambiarán, porque Dios nos hará ver las cosas realmente, que a pesar de que existe una realidad, hay una verdad por encima, y esa verdad se llama Jesucristo. Amén. Donde los que ponemos nuestra confianza en Él, veremos
milagros, manifestaciones de lo sobrenatural, veremos lo extraordinario manifestándose en la vida individual, familiar, en nuestra nación y en el mundo. Escuchaba a un hombre de Dios guatemalteco, el doctor Harold Caballero, y él hacía una diferencia entre lo que es avivamiento y lo que es despertamiento. Y para este tiempo, tiempos finales, yo creo también igual que él, va a venir un gran avivamiento. Antes que Jesús aparezca en las nubes y levante los que han muerto con la fe en Cristo de los sepulcros, y los que estemos vivos seamos transformados para reunirnos con el Señor y estar para siempre con Él, va a venir un gran avivamiento. Pero antes del gran avivamiento, ¿qué precede al avivamiento? Al avivamiento lo va a preceder un despertamiento. Y la palabra avivamiento no aparece en la Biblia. Aparece restauración, aparece avivar, pero avivamiento no aparece. Y avivamiento es cuando vemos un mover sobrenatural, la mano de Dios en una ciudad o nación de forma nunca antes vista, de manera inusual. Y en la historia, en nuestra historia contemporánea o después de Cristo, han existido varios avivamientos. Uno de ellos, se los voy a estar narrando dentro de poco, pero hay un hombre llamado Edwin Orr, que ha escrito más de 15 libros de avivamiento. Es decir, que para una cátedra de este tema, Edwin sería un maestro para dictarla, para que fuese él quien ministrara en este tema, porque tiene una trayectoria y antecedentes de los avivamientos existentes en la historia. En varios de sus libros los cuenta. Y despertamiento es cuando alguien está dormido, porque alguien que está despierto no necesita de despertamiento. El dormido necesita despertar. Y despertamiento es una palabra para la iglesia en el término espiritual. Amén. Despertamiento es para la iglesia de Cristo en un ámbito espiritual. Ahora, ¿cuántos formamos parte de la iglesia de Cristo? Amén. Pero muchos de los que forman parte de la iglesia de Cristo están dormidos. Espiritualmente están dormidos. Y usted me puede preguntar a mí, ¿cómo sé yo que estoy dormido espiritualmente? Pregúnteme. Usted sabe que está dormido espiritualmente cuando usted no tiene vida de oración. Cuando no hay vida de oración disciplinada y obediente, usted es cristiano pero dormido. Tiene un cristianismo pero Cristo está dormido. Y Cristo dormido dentro de nosotros no funciona. No funciona. En una oportunidad los discípulos estaban en la barca, en una barca. Jesús estaba con ellos, estaba cansado porque tenía todo el día dándole una cátedra a los discípulos de creer, de confiar, de fe. En medio de dificultades, de tormentas, de las presiones del mundo, ellos permanecieran con la palabra que habían recibido de Dios, creyéndola, confiando en ella, confesándola, orando, hablando la palabra de fe. Pero se les presentó una tormenta después que estaban en alta mar, un viento recio, las olas que golpeaban contra la embarcación que la partían, y Jesús estaba en el sótano de la embarcación dormido. Cuando uno de los discípulos fue y lo despertó y le dijo: Jesús,
no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Lo despertaron, Jesús sube a la parte superior, los llama hombres de poca fe. Después de haber recibido tanta lección en el día, a la primera tormenta que se les presentó, creían que se morían. ¿Qué hicieron ellos? Lo que tenemos que hacer nosotros también, despertar a Jesús, despertar a Jesús. Y cuando Jesús está despierto en la vida de alguien, las cosas sobrenaturales se manifiestan. Jesús le habló al viento y le dijo, calla. Y le dijo al mar, aquíétate. Y hubo grande bonanza. Ellos quedaron impactados, cayeron de rodillas y le dijeron, wow, ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es? Dios, el que hizo el mar, el que hizo el viento, y le obedecen. El mar y el viento le obedecen, pero los hombres le desobedecen, no le creen. A la primera palabra al mar, el mar se aquietó. A la primera palabra al viento, el viento se hizo tranquilo. Dejó lo tormentoso que estaba haciendo en aquel lugar. Pero estos que habían recibido palabra, enseñanza, doctrina, revelación de fe, a las primeras de cambio manifestaron incredulidad. Creían que se morían, creían que la situación los iba a sacar del planeta, que los iba a matar. La naturaleza es más obediente que el hombre. No está pidiendo confirmaciones, cree a la palabra que Dios ha dado. Amén. Y Venezuela, nosotros vemos nuestro país con una crisis terrible, una devaluación nunca antes visto en la historia. Vemos a nuestro país en los índices de producción más bajos en las empresas. Nuestra principal empresa, la petrolera, en los índices más bajos después de su origen, después de estar produciendo más de 3 millones de barriles diarios, la producción ha bajado hasta por debajo de 500 barriles. Hoy, cuando el barril está menos cotizado, hay menos producción. Pero en medio de la crisis que vive la nación, en medio de la crisis que vive el país, nuestros ojos no pueden estar puestos allí. Nuestra mirada no puede estar puesta en las dificultades que suceden en nuestra tierra. ¿En quién tiene que estar puesta la mirada de alguien que cree en Dios? En el Señor, en Él. Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista. ¿De dónde viene nuestra respuesta? Nuestro socorro, nuestro auxilio, viene de Dios. Entonces, hacia Él tenemos que mantener nuestra vista, hacia Él tenemos que mantener nuestra confianza, hacia Él tenemos que mantener nuestra fe. Pero ¿cómo vemos nosotros, o cómo veo yo que no hay fe en una iglesia, en un pueblo? Porque el llamado de despertamiento es para la iglesia, no es para el mundo. Porque el mundo no está dormido, está completamente muerto espiritualmente. Porque no creen en Cristo, porque no le han abierto el corazón a Cristo. Pero nosotros los que creemos, que le entregamos nuestra vida a Jesús, muchas veces hay un adormecimiento en el tiempo tan difícil, malo que estamos atravesando. Los tiempos de hoy no son mejores que los que vivieron los discípulos del primer siglo, que eran aserrados, eran muertos a filo de espada, otros eran crucificados y muertos como murió Pedro, en una cruz también. El único que escapó de los discípulos de Jesús, del grupo íntimo de Jesús, fue Juan, que se exilió en la isla de Patmos, y en la isla de Patmos recibe la revelación de los últimos tiempos. Y en el capítulo 7, de Apocalipsis, él habla también de que ve una multitud tan grande en el cielo, tan grande la multitud de los salvos, que imposible era contarla. Es la promesa que Dios le dio a Abraham,
de ti saldrá una generación que será como la arena del mar, que será como las estrellas del cielo, que son incontables, que mientras más la gente cuenta granos en la orilla del mar, más granos salen de la arena. Imposible contar esa cantidad existente. Así va a ser también la multitud que va a estar en la presencia de Dios. Es decir, que Dios tiene más poder que las tinieblas. Yo creo que habrá más gente salva en este tiempo que los tiempos anteriores, porque Dios va a despertar. Hoy que la población está más numerosa, que tenemos un nivel de población, una hiperpoblación, que se ha dicho muchas veces, se ha dicho que el virus, el COVID-19 fue elaborado bajo preconocimiento ya de hombres para exterminar población mundial, porque es mucha la población que hay en el mundo. Mentalidades de psicópatas dicen que esto fue así. No tengo la revelación de que haya sido así. Dios no me ha dado ese 20 allí para saber si en realidad es así. Lo cierto es que Jesús lo profetizó. Sea en un laboratorio, sea fuera de un laboratorio, vendrán pestes, vendrán males sobre la tierra. Pero dice, todavía no va a ser el fin. ¿Cuándo va a ser el fin? Cuando se predique en toda la tierra, a nivel mundial, que Cristo es el Señor. Amén. Amén. Cuando se predique en toda la tierra que Cristo es el Señor. Que Cristo es el Señor. Así que los dormidos tienen que despertar. La persona dormida es una persona que no tiene una vida de oración viva, no tiene una vida de oración ferviente, y el avivamiento va a venir precedido por un despertar de oración dentro de la iglesia. Los servicios de oración de la iglesia deberían ser los más llenos, los más full, los que estén abarrotados, porque la gente desea orar. Y orar no es una sugerencia que nos da Dios si lo queremos hacer, sino que es una demanda, es una orden. Cuando ustedes oren, no es que cuando ustedes les salga, cuando ustedes ayunen, ayunar es una orden, dar es una orden, orar es una orden para nosotros como cristianos. Y si nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, esa orden tenemos que cumplirla, porque si usted no la cumple, usted no es seguidor de Cristo y usted no es ningún cristiano. Usted será cualquier cosa, pero no cristiano. Cristiano es aquel que sigue las enseñanzas, las instrucciones, las demandas, las órdenes de Cristo Jesús. Y nos constituimos en discípulos. Un discípulo es un seguidor, es un hacedor de la palabra que recibe del Maestro. Amén. Entonces la iglesia necesita despertar. Pero los servicios de oración aquí se están haciendo ¿qué día? El viernes. ¿Cuántos viernes los que están aquí han venido a las 7 de la noche? 7 de la noche. ¿Cuántos de los que están aquí han venido los viernes desde que hemos instaurado el servicio de oración? Bueno, no era para que levantara la mano, no les dije, pero ¿cuántos han venido al servicio de oración? No me levante la mano. ¿Y cuántos no han venido? ¿Saben que obedecer la cobertura que ustedes tienen o bajo la que ustedes están ahora, que es esta casa, si usted se reúne aquí, si usted viene aquí los domingos, si usted es miembro de esta congregación, usted tiene que obedecer la voz que se da desde la autoridad que somos nosotros como línea pastoral? Porque somos la autoridad delegada por Dios. No hay excusa. Hoy la excusa es gasolina no hay, no puedo. Pasaje no hay carrito, no hay transporte. Para orar no hay excusa. Cuando la gente quiere, puede. Amén. Si usted quiere, usted puede. Cuando alguien está enamorado cuando alguien está enamorado, hace lo imposible para otros por llegar
a donde está la novia, por llegar a donde está la persona que le gusta. No interesa si sea a pie, descalzo, así no tenga botas buenas, así se le queme la piel del pie caminando, va. ¿Por qué? Hay un interés. Está enamorado, quiere estar cerca de la persona, quiere hablar con ella. Pero hay gente que parece que de Dios, de Cristo, no están muy apegados o enamorados. La gente de aquí de Judivana, por lo menos, por decir algo, no es que voy a excusar a los demás, pero la gente de Judivana no debería faltar al servicio de oración de esta casa. Los que viven en terraza, los que viven aquí en la calle 13, 14, los que están aquí en este sector. Pero bueno, yo bendigo a los que están aquí en Campo Nuevo. Aquí en este sector Campo Nuevo siempre han venido. Pero los que están aquí en Judivana, en cualquier sector aquí de Judivana, no vienen el viernes a orar. Algo está pasando. Diga, yo estoy dormido. Y la gente puede decir, no, pero es que yo oro 24 horas en mi casa. Claro, sacando las horas de dormir, natural. Dicen que oran mucho en casa. ¿Saben cómo se ven resultados en una iglesia, en una familia, en una sociedad? Cuando hay obediencia a las autoridades que Dios ha puesto. Principalmente, cuando hay obediencia a las autoridades que Dios ha puesto. Así que yo quiero ver los viernes aquí a la gente de Judivana obligatoriamente. La gente de Judivana no tiene excusa para no venir aquí los viernes a orar. Y los de otros sectores deben hacer el esfuerzo por reunir $1. $1 lo puede hacer. Barre un solar, limpia un carro. Limpiar un carro cuesta $3, barato. Dígale que se lo hace por 2. Un tobito de agua, así como lo hacen allá en la Rafael González, después de la base de lavar, los borrachitos que están por allá, que con un tobito pequeño lavan un carro completo. Se las ingenia. Vaya y busque instrucciones allá con esa gente. Pero busque el recurso, sí se puede. Pero hay gente que es tacaña por hacer algo y buscar las cosas de Dios, despertar, ser parte de la gente despierta de este tiempo. Yo quiero ser gente despierta de este tiempo. Dígale que esté al lado, yo quiero ser gente despierta de este tiempo. Amén. Si un cristiano está dormido, no va a escuchar la trompeta, no va a escuchar el sonido, no va a tener esa conexión con el Espíritu de Dios y se queda. Y yo quiero que todos los que están aquí se vayan, nos vayamos con el Señor, amén. Que nuestra familia completa suba, no que usted suba y se quedó el viejo, o se quedó la madre, o se quedó un hermano, sino que todos nos encontremos con el Señor y seamos parte de lo que Dios está buscando. ¿Qué Dios está buscando hoy? ¿Ustedes creen? Jesucristo está buscando, está interesado en encontrar en Venezuela, en Punto Fijo, gente que se ponga de acuerdo con Él para orar lo que Él está orando. Para que nuestra familia completa se entregue, que los corazones de nuestros familiares se ablanden para darle paso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo va a acontecer esto? Cuando yo me determine, cuando yo me disponga a orar. No solamente en casa, sino que me venga a este lugar, porque Dios ha dicho que donde estamos 2 o 3, allí está Él. Y miren qué bueno y cuán delicioso es cuando los hermanos se reúnen, están juntos, están en armonía, están con un mismo propósito. Dios envía bendición y envía salvación, vida eterna. Envía. Lo que usted no ha logrado para que su familia venga a los pies de Cristo, lo va a lograr cuando se unifique con la oración de la iglesia. Pero convocamos un servicio de oración, las mismas caras. Y a veces intermitente. Un viernes sí, un viernes no. Los domingos están más disciplinados, un poco más disciplinados, porque han reconocido y se han abierto que el domingo es el día del Señor. Y si el domingo lo vamos a dedicar a Dios y somos cristianos, vamos a tener la misma costumbre de Jesús. Jesús se reunía todos los días de reposo en el templo, en la sinagoga. Después que Él resucita, los discípulos se reúnen en conmemoración a Jesucristo como primicia los domingos. El primer día de la semana quedó instaurado por Dios en la gracia para que nos reunamos los domingos a celebrar el día del Señor. Pero Dios ha dicho, oren, oren. Y los avivamientos grandes han ocurrido
cuando las iglesias se han puesto a orar. Usted puede buscar, cuando llegue a casa, en Google, avivamiento de Nueva York. El avivamiento de Nueva York, por mencionar uno de los tantos que han habido. La iglesia en Nueva York estaba en una declive, comenzó un decaimiento, y los pastores en esa ciudad se reunieron y dijeron, tenemos que hacer algo, porque la iglesia viene a pique, la gente se está yendo, ya no hay muy poca gente dentro de las congregaciones, y dijeron, bueno, tenemos que nombrar un laico, alguien no con mucho estudio, con poco estudio en un seminario teológico, para que se encargue de visitar toda la ciudad. Y contrataron a un hombre llamado Jeremías. Jeremías, el apellido es un poquito complicado, no es el profeta de la Biblia. Un hombre llamado Jeremías Heir. Y este hombre estaba trabajando, estaba en una empresa y decidió, bueno, este es un llamado que me está haciendo Dios, yo lo acepto así. Dejó el trabajo y se dedicó 24 horas a tiempo completo a la obra. Tenía el respaldo de las iglesias de esa ciudad. Tenía una acreditación para que le dieran lugar en las casas, le abrieran las puertas. Y él dice que desde las 7 de la mañana iba casa por casa, predicando a Cristo. Casa por casa, una por una, negocio por negocio, establecía un momento, hasta las 10 de la noche estaba en esa actividad. Llegaba a su casa en la iglesia, un cuartico que le habían puesto en la iglesia, en aquel lugar, y se ponía a orar. Estaba desanimado por lo que escuchaba y por lo que veía. Quedaba exhausto. Y dijo, le dijo a Dios, Señor, revélame otra cosa, ¿qué debo hacer? ¿Qué falta? Porque no veía resultado. Visitaba, pero las iglesias siempre carentes, con carencia, con muy poca asistencia. Dice que se puso, en medio de la oración, Dios le da una revelación porque las empresas habían hecho que la gente se fuera de los poblados y se colocaran cerca de donde estaban las industrias. Y esto en parte era lo que había generado también que las iglesias hubieran quedado desasistidas. Y dice que como había muchos empresarios en aquel lugar ahora, dijo, bueno, voy a seleccionar una hora propicia donde en las empresas me den un tiempo, le den un tiempo a los trabajadores para venir a este lugar a orar. Y él dijo, en este lugar colocó unos rótulos, colocó unos avisos y repartió unos panfletos por cada empresa y casa para que oraran de 12 a 1, porque de 12 a 1 era el espacio que le daban al empleado para almorzar. Y que en ese tiempo la persona podía almorzar, pero podía también dirigirse al lugar de oración y orar 5, 10 minutos, o el que no llevó almuerzo podía orar la hora completa. Dice que el día miércoles fue dedicado a orar de 12 a 1, día miércoles, y el día que comenzó, pasada media hora no llegaba nadie. Después de la media hora final para la hora, llegaron otras personas más y al final de la hora, hasta la 1 de la tarde, eran 6 personas. El siguiente miércoles ya no eran 6 personas, eran 22. Y se fueron sumando cada día más, hasta que él tuvo que decirle a los directivos de aquella congregación o iglesia al que le había dado la orden, que le dieran un salón más grande, porque ya la gente a la 1 no tenía espacio allí. Y así lo hicieron, le dieron un lugar más grande, el lugar se llenó. Lo cierto es que ya no era un día que estaba pidiendo, sino que ahora pidió que fuera todos los días, que todos los días a esa hora la gente se iba a reunir a orar. Y se reunía gente, ya no había espacio en el lugar que él le habían asignado, sino que hicieron ya servicios en otros lugares, pero con el mismo propósito, solamente orar. No era predicar, no era dar enseñanzas, era orar.
era alabar a Dios, era interceder, era llevar peticiones delante de Dios, era a orar. Eso fue en septiembre del año 57. En el año 58 hubo, como cuando sucede en una represa, que el agua crece demasiado y las compuertas no la soportan, se rompen las compuertas, hubo un rompimiento y Nueva York fue invadido por el Evangelio. Miles de personas venían a los pies de Cristo. Pasando por las iglesias, la gente se arrepentía, convicción de Dios venía sobre ellos y pasaban pidiendo que oraran por ellos por salvación. Ese avivamiento tocó parte de Europa, pero todo avivamiento ha venido precedido por un despertar de la iglesia. Cristo no ha levantado su iglesia a nivel general, a nivel mundial, porque una gran cantidad de su iglesia está dormida. Pero yo creo que vienen tiempos de refrigerio, amén. Como dice Juan, Hechos capítulo 3, verso 19 al 21, vienen tiempos de despertamiento, donde el servicio de oración se llenará en todas las iglesias de Venezuela. Cuando las iglesias en Venezuela, el culto de oración esté full, vamos a ver los cielos abiertos en nuestro país. Vamos a ver arrepentimiento y conversión en las autoridades de nuestra nación. Vamos a ver la gloria de Dios descendiendo sobre nuestra tierra, porque hay una iglesia que despertó. Pero mientras los servicios de oración convocados por los apóstoles, por pastores, por el liderazgo de la iglesia, sean desobedecidos o desatendidos, usted va a continuar viendo crisis en su país. Usted va a continuar viendo crisis en su familia. Usted va a seguir observando caos en su nación. Y si usted, Dios lo puso aquí, es para que bendiga esta nación, para que bendigamos a Venezuela, para que seamos protagonistas del gran avivamiento del último tiempo. Antes de que Jesús venga por su iglesia, debe encontrar una Venezuela avivada. Y el avivamiento va a venir precedido por un mover de oración profundo. Que no sean iglesias llenas por entretenimiento, como dice el doctor Harold Caballero, y como dice también, como decía el predicador Spurgeon. Spurgeon decía que no podemos confundir avivamiento con entretenimiento, porque hay muchas iglesias que utilizan el entretenimiento y no hay una vida profunda de oración, una vida profunda en el espíritu, una vida de integridad en Dios, porque solamente es espectáculo, es entretenimiento y no tocan lo que realmente se debe tocar, que es el espíritu. Que Dios encuentre adoradores aquí, que lo hagamos en espíritu y en verdad, amén. Gente que ore en el espíritu, gente que ore en las lenguas de Dios, gente que ore e interceda en la profundidad de Dios para el tiempo difícil que estamos. Ya no podemos estar con oraciones sencillas, oraciones de casi como rezos católicos del Padre Nuestro y el Ave María. Tenemos que entrar a una vida de oración genuina, profunda, con el Espíritu de Dios, donde el Espíritu de Dios tome nuestra lengua y ore la perfecta voluntad de Dios. Que lo que no podemos hacer nosotros con una oración lógica, una oración mental, lo haga el Espíritu de Dios utilizando nuestro cuerpo, nuestra lengua, y veamos rompimientos donde de otra forma no ocurrirían. Le voy a leer Efesios capítulo 5. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. ¿A quién tenemos que imitar? A Dios. Tenemos que imitar a Jesucristo. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni mencionarse, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propicio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar.
haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los hijos que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Jesucristo. Amén. Despiértate, despiértate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. La pregunta con la que empecé: ¿cómo sabe usted que está dormido? Para despertarse espiritualmente, cuando no hay vida de oración. Cuando a usted la oración le parece aburrida, le parece que no es para todos los días, no es para todo el tiempo, eso es para los líderes, eso es que ore el pastor porque para eso está allí. Hay un adormecimiento, está bien profundo espiritualmente hablando. Pero el despertar viene cuando la oración se hace fundamental en su vida cristiana. Cuando usted entiende, cuando usted comprende que se debe orar, que orar es una orden, que orar es una orden, es una demanda de Dios, que caminar en santidad es una orden, es una demanda de Dios, y que ya no es tiempo de estar viviendo en una vida de desintegridad, esperando que alguien cometa un error para aprovechar el error que cometió, como ha sucedido en nuestro país por la crisis que ha abundado el bachaquerismo. Gente que le quiere sacar los ojos a otros con un producto que lo compró en $1 y se lo quiere vender por 10 porque lo necesita, es urgente. Juegan con la medicina, juegan con los alimentos, con la necesidad de la gente. Los mismos que están en el país, no es extranjero, es la misma gente. Porque hay un adormecimiento terrible y aún necesita Dios encontrar gente dispuesta a ponerse de acuerdo con Jesús para orar lo que Él ora hoy en el cielo. Dios quiere encontrar gente aquí en esta iglesia que esté orando lo que está orando Jesucristo. Y eso lo vamos a hacer cuando profundicemos, cuando nos animemos a levantar nuestra vida de oración y a decirle a Cristo dentro de nosotros: te despertamos, Jesús. Yo quiero tener un Cristo dentro de mí despierto. Y usted va a saber que es cuando ore: Señor, aviva mi vida de oración, despiértame para poder estar vivo espiritualmente. Porque si hay carencia de oración, hay muerte espiritual. Pero una vida de oración nos va a llevar a un renovar, a una vida placentera, emocionante, viva, bendecida con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Que cada día usted ame, desee más de Dios, no menos, sino más. Y que usted quiera honrar a Dios en cualquier lugar donde se encuentre. Cuando hay falta de integridad, es porque falta oración. Hay un área de nuestra vida que todavía está dormida. Hay un área de nuestra conciencia que todavía está adormitada. Y les decía al turno anterior lo que escuché una vez del conferencista colombo-japonés. Este hombre en una de sus conferencias da un ejemplo de honestidad e integridad. Y hay donde hay falta de honestidad e integridad, falta presencia de Dios en ese cuerpo, en esa vida. Falta vida de oración allí. Hay áreas dormidas todavía en la conciencia de muchos.
Dice que un hombre llegó a solicitó una pizza, eso lo he contado en otras veces, pero vamos a rememorarlo. Pidió una pizza y por equivocación la cajera o la persona encargada tomó una de las cajas que estaba allí y se la entregó, sin saber qué era lo que iba allí. Allí no iba ninguna pizza. Cuando él llega al apartamento, a la habitación, la abre, ve que no es una pizza, sino unas fajas de dólares que están allí, muchos dólares. Y la mujer la mujer pega un brinco y dice: lo sacamos la lotería, bingo. Y él dice: no, yo tengo que devolver esto no es honesto, yo no me he ganado esto. Ellos me vendieron, era una pizza, ella creía que era una pizza, pero era el dinero, eran los dólares que estaba guardando ahí en esa caja. Así que yo lo voy a entregar. No, vale, ¿cómo lo vas a entregar? Le decía la mujer. Eso no sirve para muchas cosas. No puedo. Yo estoy formado en unos principios. Y fue y le entregó. Cuando le entregan, la gente estaba atónita por lo que este hombre había hecho. Y digo, no, esto es un testimonio al mundo. Esto tenemos que publicarlo. Esto no lo hace cualquier hombre. Usted solamente. Aquí tenemos a alguien que tiene un contacto con una televisora y tiene una cámara. Quiero que usted grabe, vamos a grabarlo, el testimonio de usted, para que salga en la televisión, en el programa de ella, que lo ve mucha gente. Y él dijo: no, yo no quiero publicidad, no quiero propaganda. Pero Señor, si esto es algo que va a traerle el despertar a mucha gente que es deshonesta, para que hagan lo correcto. Y él dijo: no. Y la mujer insistía que sí querían grabarlo, porque era algo inusual, era algo que poco se veía. Y él dijo: no, yo no quiero salir en televisión porque la mujer con la que ando no es mi esposa. Entonces, el hombre era honesto, pero no era íntegro. Y nosotros como cristianos, más que honestos, tenemos que ser íntegros. Amén. Tiene que haber integridad. Integridad es un nivel de perfección al cual Dios nos llama que debemos llegar. Amén. Íntegros en nuestra manera de andar, íntegros, fieles. ¿Cómo lo logramos? Con una vida de oración. ¿Cómo logramos que exista integridad en los que están gobernando? Que no se roben la plata, que no se compren casas, ni carros lujosos, ni se lleven el dinero que le pertenece a Venezuela para darse vida y bonchar fuera de Venezuela. ¿Cómo hacemos para que eso ocurra? Cuando oremos, los cielos se abran y venga un poder de arrepentimiento y conversión sobre la gente que administra los bienes de la nación, amén, para que hagan las cosas honestamente y con integridad. Y cuando eso ocurra, vamos a ver gran prosperidad en el país, vamos a ver que el dinero alcanza para todo y que la inflación se desinfla y comienza el sueldo básico a alcanzarle a todos para sus necesidades mensuales en casa. Pero necesitamos despertar a una vida de oración. Que yo le he escuchado mucho y le he dicho a muchos: oye, no te he visto el viernes en casa, a los demás confianza mío. Digo: oye, no te he visto el viernes en casa aquí orando. Me dice: pero tú no sabes cómo oro yo en casa. Yo le digo: oye, sí, tal vez oras más que yo en casa, pero yo te quiero ver es aquí, el viernes aquí. Porque con la oración que tú estás haciendo en casa yo no veo cambio. Yo no veo cambios, pero la oración que se hace unificada, los cambios vienen, porque la oración unificada va a traer rompimiento, va a traer arrepentimiento, va a traer conversión y va a traer un mover del Espíritu de Dios llamado avivamiento, donde la gente se va a venir, va a llegar a los pies de Dios por miles, por millones en una nación. Pero necesitamos obedecer a lo esencial, a lo sencillo de Dios. Y les decía, alguien me puede decir fuera de aquí de Judivana, el transporte está complicado. La gasolina, el que le digo, dice que la tiene limitada. Pero saben que si hay taxistas, porque hay gente que vive del transporte, todavía hay taxistas. Y usted se pone de acuerdo con 4 personas, que creo que es lo máximo que puede llevar un carrito. Se pone de acuerdo con 4 y habla con un taxista que los traiga aquí. Cada quien pone $1. El que más va a poner, tal vez ponga $2. Y de aquí después vemos cómo lo enviamos.
Si lo enviamos con una oración, o yo los llevo, le doy la colita. Pero de que se va a su casa, retorna a su casa en paz y en bendición, y va a haber rompimientos en su familia, amén. Va a haber rompimientos en su ciudad, vamos a ver rompimientos aquí en esta nación. Pero Dios está haciendo un llamado a la iglesia a un despertamiento, y vamos a ir poniendo más estrategias de oración, porque sin oración no va a haber avivamiento. David Paul John Guichon, uno de los más grandes hombres de avivamiento en este tiempo, murió recientemente, hace unos días. Murió el pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea del Sur, que unos dicen que ya está llegando a los 2 millones de creyentes. Eso sí es grande. Un movimiento de avivamiento. Y él escribió un libro, La oración, la clave del avivamiento. Sin oración no hay avivamiento. Sin avivamiento no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Y sin salvación se pierde la gente eternamente. Yo quiero que mi casa, mi familia, mis vecinos, mi nación vengan al conocimiento de la verdad. Vengan a Jesucristo. Y Jesús quiere que alguien aquí se ponga de acuerdo con Él. Y ese alguien somos nosotros. Y hoy nosotros tenemos que levantar el compromiso, levantar la entrega realmente a servir a Dios, realmente disponernos a ser parte del equipo de valientes que van a formar parte del gran avivamiento final, donde veremos y seremos parte de los hombres, y usted será parte de las mujeres, las mujeres que están aquí, de el avivamiento más grande del planeta, el avivamiento más grande antes de que Cristo levante la iglesia. Vamos a ver la mayor cantidad, millones de personas en este planeta se van a salvar antes que la venida, antes del arrebatamiento, antes que Jesús, antes que el Padre le diga vamos, es hora, ya, levántalo. Antes de esa hora, Dios por amor está dándonos tiempo para que despertemos. Y yo, como pastor de esta casa, sé que el despertamiento va a empezar cuando yo vea que los viernes aquí se pone full. Yo digo, ya esta casa despertó. Y cuando vea que esta casa despierta, yo voy a ver milagros. Y más van a ser los testimonios. No solamente va a pasar Elena como pasó hoy, sino que serán muchos los testimonios de la bendición, de la gloria, del rompimiento, de las cosas sobrenaturales que Dios va a hacer, de las cosas poderosas que Dios va a realizar, de las cosas grandes y extraordinarias que Dios tiene preparado para los que le creen y para los que se ponen de acuerdo con Él en este tiempo final. En este último tiempo veremos a los jóvenes sirviendo a Dios, siendo íntegros, siendo rectos, caminando en perfección, en santidad. Porque hay alguien que se ha levantado a orar a favor de ellos, para que la tentación no los gobierne, para que la tentación no los domine, para que el diablo no los engañe, para que el mundo no los envuelva, para que la carne no domine sobre el nivel del Espíritu que está en ellos. Mayor, mayor, mayor es el Espíritu Santo que está en ti. Avívalo con oración, avívalo, despiértalo con oración. Aviva el fuego, aviva el fuego de Dios que hay dentro de ti, disponiéndote a orar.